su nacimiento a 100 años. Él nació el 23 de abril, ¿cierto? Como sabemos, 23 de noviembre, perdón, como sabemos, y estamos con Narlo Gurman, con quienes organizamos este encuentro, muy contentos de poder contar con la presencia de todos y todas ustedes. Pedimos la disculpa respectiva con respecto al atraso en 20 minutos que llevamos ya, eran las 12, estaba programado, pero siempre cuando la tecnología tiene que fallar, falla. Así es que eso no destiña en nada este gran homenaje, este gran encuentro, que como les digo es tan importante y tan necesario hacer este acto de invocación, como decía con Mauro Rojas, hoy día en la mañana un poco más temprano, este llamado de entusiasmo para que los dioses se hagan presentes en este homenaje a Celán. Narlo quiere decir algunas palabras para iniciar este encuentro. Muchas gracias, Sara. Bueno, solamente agradecer a las personas que asisten, que nos acompañan en este homenaje. También dar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han colaborado en la gestión de esta instancia, a los poetas presentes que nos acompañan, Nan Pisano, Jean-Pierre, Carolina Uría, Vicente Rivera, Mauro Rojas, también Carolina Pessoa, y en especial a ti, Sara Portus, por toda tu capacidad de organización y que ha sido fundamental en este homenaje. También agradecer al Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales por la difusión y el soporte, en especial a Andrés Florit, al profesor Constancio Vidio y al profesor Eduardo Zabrowski, quien gentilmente nos brindó esta posibilidad de trabajar en conjunto. También agradecer de todo corazón al colectivo Filopoiesis, en especial a Alejandro Enríquez, que nos ha facilitado su fanpage de Facebook para la transmisión y para la difusión de este evento. Reiterar el agradecimiento en este homenaje necesario a Paul Celan, poeta que también, al igual que Hölderlin, se pregunta a sí mismo por estos tiempos de penuria que también nosotros estamos viviendo en parte, así que a él este sentido homenaje. Muchas gracias al asistente. Muchas gracias a ti, Narlo, por los agradecimientos y por contar también contigo en esta instancia y también en la vida. Bueno, voy a comenzar con algunas palabras del propio Celan, cuando en 1960 le otorgan el premio Wigner. Él casi al final de su discurso dice lo siguiente: señoras y señores, encuentro algo que me consuela también un poco de haber andado en presencia de ustedes, este imposible camino, este camino de lo imposible. Hallo lo que vincula, y como el poema conduce al encuentro, hallo algo como el lenguaje, inmaterial pero terrestre, algo en forma de círculo, que vuelve sobre sí a través de ambos polos, y de modo más jovial que al hacerlo, cruza incluso los trópicos, los tropos, hallo un meridiano. Parto con estas palabras porque me parecen muy oportunas. Este encuentro, para todos tiene que ser una experiencia muy relevante, y en un mundo donde prima la individualidad y en un Chile que está haciendo un vuelco hacia lo comunitario, el sentido de que nos plantea Celan es muy importante. Es muy importante el sentido del encuentro, del círculo, del meridiano. Por lo tanto, solamente para ya darle paso a Narlo para que vayamos en la primera ronda de poesía, decir que nos hacen falta estos encuentros y que tenemos que seguir resistiendo para que la poesía no haya cantado en vano, para que Celan y su vida puedan ser significadas, resignificadas a partir y a la luz de lo que nosotros somos como latinoamericanos, de lo que nosotros somos como chilenos, y de cómo el horror que él vivió
no puede valer nada, sino que tenemos que seguir rememorando, conmemorando y de alguna manera también siendo parte de un círculo invisible que nos puede unir y puede ayudarnos, ¿cierto?, como humanidad, cuando hoy la humanidad está esa palabra está tan manoseada, ¿cierto? Así es que, Narlo, te dejo la palabra para que partamos con la primera mesa de poesía de nuestro encuentro. Muchas gracias. Nuestra primera mesa de lecturas poéticas comienza con el poeta peruano amigo de nosotros, Jean-Pierre Cordalupo, nacido en Paita, Perú, 1997, quien integra el círculo literario Tertulia Cero. Ha participado en el libro, ha publicado, perdón, el libro Caída de un pájaro en el mar por la Universidad Nacional de Piura en el 2018, con el que obtuvo el primer premio en el segundo concurso nacional de cuento y poesía, Guauco de Oro. En el 2017 fue mención honrosa en el 10º concurso del joven poeta de Perú, organizado por la Fundación Marco Antonio Corcuera. Ha participado en distintas ferias y festivales de poesía a nivel nacional e internacional. Organiza el Festival de Poesía Tertulia Cero, un encuentro para poetas latinoamericanos. Los poemas que nos va a presentar, nos va a leer, de Porcelán, son Árbol Ciliar y Tierra había en ellos. Por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que es necesario siempre tener memoria, ¿no? No hay que olvidar nunca, hay que combatir más bien contra el olvido. Así que retomo las palabras que mencionaba ahora Sara. Empezaré con la lectura de Árbol Ciliar. Árbol Ciliar. Una palabra por la que me gustaba perderte. La palabra nunca. Era, y a veces tú también lo sabías, era una libertad. Nadábamos. ¿Recuerdas aún que yo cantaba? Con el árbol ciliar cantaba, con el timón. Nadábamos. ¿Recuerdas aún que nadabas? Abierta estabas delante de mí, ante mí. Estabas ante mí delante de mi alma adelantada. Yo nadaba por nosotros dos. No nadaba. El árbol ciliar nadaba. ¿Nadaba? Había un charco alrededor. Era el infinito estanque, negro e infinito. Así en vilo mundo abajo. ¿Recuerdas aún que yo cantaba? Y a continuación el poema Tierra había en ellos. Tierra había en ellos y cavaron, cavaron y cavaron. Así pasaron su día, su noche, y no alabaron a Dios, que así oyeron todo aquello quería, que así oyeron todo aquello sabía. Cavaron y nada más oyeron. Ni se volvieron sabios, ni inventaron canción, ni imaginaron lengua alguna. Cavaron. Vino una calma, vino también una tempestad. Los mares todos vinieron. Yo cavo, tú cavas, y cava el gusano además, y lo que allí canta dice, cavan ellos. Oh uno, oh ninguno, oh nadie, oh tú. ¿Hacia dónde fue aquello? Hacia nada ha ido. Oh, tú cavas y yo cavo y me cavo a donde tú, y en nuestro dedo despierta el anillo. Muchas gracias por la invitación y sigamos resistiendo siempre con poesía. Muchas gracias, Jean-Pierre, por tu bella lectura y por lo significativo de ambos poemas, y muy bella tu voz al leerlo, así que muchas gracias. Y comparto tu mensaje de resistencia en estos tiempos tan complicados a través de la poesía. Ahora, comprobando, ¿se escucha el sonido, cierto? ¿Sí? Ok. Nuestra siguiente invitada a esta mesa de lectura poética es Carolina de Los Ángeles Uría Paz, nuestra amiga.
Ella vive en La Paz, Bolivia, tiene 23 años y estudia en la Universidad Mayor de San Andrés. Desde hace casi 2 años forma parte de la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos, donde apoyan los proyectos que tienen que ver con la educación sobre el arte y literatura clásicas. Independientemente, también trabaja en edición. Los poemas que nos presentará son el primero y el tercero de Cambio de Aliento. Por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación una vez más y gracias por hacer posible este encuentro y este espacio que siempre tiene lugar en la memoria, ¿no? Voy a empezar con el primer poema de Cambio de Aliento y empieza así. Puedes confiadamente agasajarme con nieve, siempre que hombro con hombro anduve con el moral a través del verano, gritó su más joven hoja. Por lo ensoñado corroída, la tierra del pan, insomnemente andada, levanta el monte de vida. De su miga amasas tú de nuevo nuestros nombres, que yo, un ojo semejante al tuyo en cada dedo, palpo buscando un sitio por el que me pueda desvelar hasta ti, con la cara candela del hambre en la boca. En las estrías de la moneda del cielo, en la ranura de la puerta, prensas tú la palabra de la que yo rodé, cuando con temblorosos puños desmonté el tejado sobre nosotros, pizarra a pizarra, sílaba a sílaba, por amor al brillo de cobre de la escudilla de mendigo allí arriba. En los ríos al norte del futuro, echo la red que tú indecisa lastras de sombras escritas con piedras. Ante tu rostro tardío, solo, de camino entre noches que a mí también me transfiguran, vino a detenerse algo que ya estuvo una vez con nosotros, intacto de pensamientos. A través de los rabiones de la melancolía, por el terso espejo de las heridas pasando. Allí, descortezados, llevan en almadías los 40 árboles de la vida. Única nadadora, en contra, tú los cuentas, los tocas, todos. Los números, en alianza con la fatalidad y el contrafatalidad de las imágenes. El cráneo, encasquetado, en cuyas sienes insomnes un fatuo fueguino martillo, todo esto al compás del mundo canta. Caminos en las quebrasas de sombras de tu mano. Del surco de 4 dedos me rebusco la bendición petrificada, gris blanco del excavado sentimiento abrupto. Tierra adentro, hasta aquí por el viento traída, la arenaria sopla, dibujos de arena sobre el humo de los cantos de fuentes. Una oreja cercenada escucha, un ojo cortado en tiras aprecia todo esto en lo justo. Con mástiles hacia la tierra cantados, navegan los derrelictos del cielo. A ese canto de madera te aferras tú con los dientes, eres el gallardete firme en el canto. Pinza de sienes por tus pómulos ojeada, su brillo de plata allí, donde ella se aferró, tú y el resto de tu sueño, pronto es vuestro natalicio. Junto al granizo, en la tizonada mazorca de maíz, en tu tierra, en las tardías, duras estrellas de noviembre obediente, al hilo del corazón, anudados los coloquios de los gusanos, una cuerda de la que rehila tu escritura de flecha, Sagitario, tenerse a la sombra del estigma en el aire, tenerse por nadie ni por nada, incógnito por ti solo, con todo lo que dentro cabe, también sin lenguaje, tu sueño embestidor por la vigilia, con la huella de la palabra 12 veces en forma de rosca en su cuerno entallada, en su última embestida, en la vertical, angosta garganta del día, la balsa, agarrochada hacia arriba, traslada, lectura lacerada. Con los perseguidos en tardía, no silenciada, radiante alianza. La plomada de la aurora sobre dorada se te pega al comprometido, compenetrado, componente talón. Soles filamentos sobre la soledumbre negro grisácea, un pensamiento, alto árbol, tañe el tono de luz, aún hay cantos que entonar más allá de los hombres. En el carro de las serpientes, pasando por el ciprés blanco, por la pleamar te llevaron, pero en ti, de nacimiento, espumaba el otro manantial, en el negro rayo memoria trepaste a la luz. Estrías de espejo de falla, ejes de pliegues, puntos de cizalla, tu terreno. En los dos polos de la rosa de fracturas, legible, tu palabra proscrita, norte verdadera, sur clara.
aglomerado de palabras, volcánico, de fragor cubierto por el mar. Arriba, el flujo del populacho de anticriaturas. Empavesó, imagen y semejanza, cruzan fatuas al filo del tiempo. Hasta que tú lanzas la luna de la palabra por la que adviene el milagro del reflujo y el cráter en forma de corazón, desnudo, testimonia de los orígenes, de los nacimientos del rey. Te conozco, tú la muy encorvada eres, yo, el traspasado, soy tu sometido. ¿Dónde flamea la voz de ambos? Ateste, tú, toda la realidad, yo, todo el delirio. Barrido por el mordiente del viento radiante de tu lenguaje, el palabreo variopinto de lo vivido, el cien lengüero falso, poema, el nadema. Ah, torbellinos, libre, el camino a través de la nieve de formas humanas, la nieve de penitentes hacia las hospitalarias estancias y mesas glaciares. Hondo, en la grieta de los tiempos, junto al hielo panal, espera un cristal de aliento, tu irrevocable testimonio. Perfecto. Muchas Ahí gracias. acaba el primer poema. Por favor. Sí, son un poco largos. No, por favor. Continúa. Disculpa Este que te es el interrumpa. tercer poema del mismo libro y empieza así. Negros como la herida del recuerdo, se ahondan los ojos hacia ti, en este territorio de la corona que mordido, de claridad por los dientes del corazón, es aún nuestro lecho. Por este pozo has de venir, vienes. En el sentido del semen, el mar te estrella en lo más íntimo para siempre. El dar nombre tiene un final, sobre ti arrojo mi destino. De cabeza de martillo, a paso de ambladura, aquí junto a nosotros, a la doble huella roja que discurre lentamente. De plata, proverbios de pezuñas, relincho de talanana, barrera y defensa del sueño. Nadie debe ir más lejos, nada. Tú debajo de mí, centáurico enarbolado, desemboco yo en nuestra sombra que pasa al otro lado, susurrando. Paisaje con criaturas de urnas, conversaciones de boca de humo a boca de humo, comen, la trufa de los trastornados, un trozo de poesía insepulta, encontró lengua y diente, una lágrima retorna a su ojo, la izquierda, la mitad vacía de la concha del peregrino, te la regalaron después te ataron, alumbra auscultando el espacio. El juego a las canicas contra la muerte puede comenzar. El tambor de los titiriteros sonoro por mi centavo de corazón. Los travesaños de la escalera por las que Odiseo, mi mono, trepa hacia Ítaca. Rue del Longchamp, una hora después del vino derramado. Añade esto a la estampa que nos echa a casa acomodados, al cubilete en el que yazgo junto a ti, fuera de juego. Cuando yaces en el lecho, de olvidado paño de bandera, con sílabas negroazuladas a la sombra de pestañas de nieve, viene, a través de chubascos de pensamientos, la grulla deslizándose, acerada, tú te abres a ella. Su pico te toca la hora en cada boca, en cada una repica con una soga rojo encendido, un milenio de silencio, plazo y no plazo, se amonedan mutuamente a la muerte. Los táleros, los centavos, te llueven con dureza a través de los poros, en forma de segundos, vuelas allí y condenas las puertas ayer y mañana, fosforescente como dientes de eternidad, brota uno de tus pechos, brota también el otro, hacia las garras, bajo los envites. Tan denso, tan hondo, esparcido es el astral semen de la grulla. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por tu poema, por tus poemas. Muy bella tu lectura. Muchas gracias por participar de esta instancia. Y bueno, disculpa por el pequeño error de descoordinación, pero espero que no haya empañado en nada tu lectura. Muchas gracias. Ahora continuamos con nuestro tercer invitado de esta mesa, de esta primera mesa de lecturas poéticas, que es el poeta copiapino Vicente Rivera, nacido en Copiapó el año 1986, profesor de profesión, licenciado en filosofía, licenciado en educación, portador del oficio familiar que habla sobre sabores de la harina y de la dulzura. Es panadero y pastelero. Integrante de la Sociedad de Escritores de Copiapó,
con quienes ha trabajado en la publicación de la revista De Cierto Lugar. Participó en el taller de poesía de la Sebastiana en el año 2010, en el taller de Valparaíso. Además es miembro fundador de la escena Literror en el año 2014. En el año 2015 publicó el libro de poesía El Ojo del Lagarto. Formó parte del taller latinoamericano de poetas jóvenes, invitado por la Fundación Neruda. Fue catalogado en la revista Blanco Móvil de la UNAM en México. Además participó como guionista en el video experimental dirigido por Jerko Ralevich, Caudal, Escombros de Memoria. Es editor del tercer número de la revista De Cierto Lugar, de la SEC, Sociedad de Escritores de Copiapó. Fue parte del taller literario de Concreto Azul en el año 2018. Hoy reside en la mítica Caleta y Balneario de Flamenco y ejerce como profesor virtual de lenguaje y filosofía, mientras afina detalles para su próximo libro, Relave. Él nos va a leer Ojos del Tiempo y Reja del Lenguaje. Por favor. Hola. Buenas tardes desde acá de Chile. Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Gracias por la invitación. Dan ganas de decir muchas cosas respecto a Celan. Pero voy a leer los dos poemas que elegí y nada, qué lindo escuchar también la prosodia de otras formas de usar nuestro idioma. Bellísima esa situación. Bueno, Ojo del Tiempo. Este es el ojo del tiempo. Mira torvo, bajo la ceja de 7 colores. Su párpado lo lavan los fuegos. Su lágrima es vapor. La estrella ciega vuela hacia él y se funde en la más cálida pestaña. El calor llega al mundo y los muertos brotan y florecen. Reja de lenguaje. Redondez del ojo entre los barrotes. El párpado, animal ciliar, boga hacia arriba, deja libre una mirada. Iris, nadadora, sin sueños, sombría, el cielo gris corazón ha de estar cerca. Sesgada, en la férrea arandela, latea humeante. Por el sentido de la luz adivinas el alma. Si yo fuera como tú fueras como yo, no estuvimos bajo un alicio, somos extraños. Las losetas encima, bien juntos, los dos, charcos gris corazón, 2 bocanadas de silencio. Eso. Muchas gracias, Vicente, por tu lectura de ambos bellos poemas de Porcelán. Muchas gracias. Una muy sentida lectura. Ahora continuamos con un video que han preparado nuestros compañeros de organización, que se llama Posesión de mis ojos, que ha sido realizado por Mauro Rojas y Sara Portus, en base a fragmentos de 2 poemas de Porcelán, Con todos los pensamientos y Canción de una dama en la sombra. Por favor, si pueden conectar el video. Cuando la taciturna llegue y decapite los tulipanes, ¿quién saldrá ganando? ¿Quién saldrá perdiendo? ¿Quién pronunciará primero su nombre? Alguien que está en posesión de mis ojos. Los tiene desde que se cierran los portones. Los lleva en los dedos como anillos. Los lleva como añicos de fruición y zafiro. Es alguien que tiene lo que dije. Lo lleva de umbral en umbral, mas no lo arroja. Ese no saldrá ganando, saldrá perdiendo. Se asomará a la ventana, pronunciará su nombre el primero. Será decapitado por los tulipanes. Pronunciará su nombre el primero.
Bueno, espero que hayan disfrutado este trabajo que hicimos con todo el cariño, con todo el amor, con Mauro Rojas, mi amigo. Y bueno, después podemos conversar en el conversatorio, ¿cierto?, sobre lo que sintieron. Nos interesaría también, yo creo, Mauro, ¿cierto?, saber cuáles son algunas impresiones que nos puedan dar respecto a este trabajo que hicimos en conjunto. Bueno, ahora llegó el momento de la filosofía, porque la filosofía y la poesía no son dos realidades distintas, son dos formas de pensamiento distintos, pero creo yo que este encuentro es eso, hace reunir cosas que parecieran ser que van para un lado y otro lado. Creo que ese tú que busca Celan y que aparece más de 1400 veces en su obra, nos hace un llamado a buscar justamente un nosotros. Y en ese sentido, convocamos a Carolina Pessoa para nuestra primera exposición en torno al pensamiento de Celan. Voy a presentar a Carolina. Carolina es escritora y psicoanalista, ha publicado los poemarios Nacencia, Asterión 2007, Gusana, también de Asterión 2010, y Hubo Mar una vez aquí, cuadro de tiza 2013, encuadernaciones Eleonora Casaula 2020. Y también ha publicado el ensayo Celan y Freud hacia lo estrecho por ISPA Ediciones el 2018. Además, ha participado en los proyectos del colectivo Traza y del colectivo feminista de creación literaria Ergosum, Basta, más de 100 mujeres contra la violencia de género. Algo muy, pero muy importante, hace poco se conmemoró, ¿cierto?, el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, y bueno, Carolina es parte también de este movimiento en contra de la violencia de género. Su ponencia se titula Frankfurt September, por última vez, psicología. Muchas gracias, Caro, por estar con nosotros y nosotras. Te escuchamos. Silencio. ¿Se escucha? Ahora sí, sí. Ya. Perfecto, Caro. Ya, después voy a necesitar compartir el poema. Sí, si quieres te lo comparto yo. Ya. Maravilloso. Ya. Tú me dices cuándo y yo te lo comparto. Súper. Bueno, lo primero agradecer a Naslo la invitación. En general siempre es un espacio enriquecedor para hablar de poesía y en especial de Paul Celan, que es un poeta que a mí me remueve mucho. Es difícil decir si a uno le encanta o no le encanta, ¿no? Pero al menos sí remueve. A Sara también, Sara Tere, por el apaño y la organización, así que muchas gracias y partir. Bueno, ustedes han mencionado y el apartado de esto dice filosofía, pero yo me siento un poco más llegando desde afuera a la filosofía. Cosa que igual pudiese ser interesante cuando pensamos que Celan viene desde lejos. Entonces, bueno, yo diría desde el psicoanálisis, ¿no? Y principalmente desde la literatura y la poesía. Y este es un poema que a mí me gusta mucho y que siempre había tenido ganas de trabajarlo un poco más. Entonces, obvio que cuando se abre un espacio, uno de alguna manera empieza a articular más pensamientos. Así que desde ahí también vienen las gracias, ¿no? Este es un poema que se enlaza, ¿no?, que invita aquí de alguna forma a Freud y a Kafka. Y hay algunos más por ahí rondando, pero creo que es un encuentro que se da al interior del poema y que vale la pena quizás demorarse y detener un poco más ahí. Bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me interesa este poema? En general, como les decía hace un rato, yo vengo desde el psicoanálisis, una pata por lo menos, ¿no? Y cuando uno lee a Freud, ¿no?, su obra, se encuentra, o yo me encontré, ¿no?, como con un fragmento que remueve, ¿no?, y me hace saltar
desde otro lugar o con más énfasis o intensidad a la poesía y a los poemas, ¿no? Él tempranamente, por ahí 1910, 1905, ¿no? En este investigar, ¿no? Se da cuenta y lo dice más o menos así, ¿no? Como a propósito de cuál podría ser el nexo entre poesía y psicoanálisis, ¿no? Y dice, los poetas se adelantan en mostrar las condiciones, ¿no? Bajo las cuales los sujetos eligen o no las vías del amor, en mostrar cómo concilian fantasía y realidad, y en percibir mociones anímicas escondidas, ¿no? Y señala también, incluso tienen la osadía de dejar hablar en voz alta el inconsciente. Entonces, de alguna manera es como decir, bueno, ¿cómo leemos desde aquí o desde la poesía misma, ¿no? Esto que pudiese alumbrar, ¿no? Incluso al psicoanálisis, que fundamentalmente tiene que ver con el padecimiento de las personas, ¿no? Y en esa línea, ¿no? Dicho eso, igual pareciera ser que al psicoanalista, ¿no? Frente al poema, ¿acaso solo le quede solamente callar, ¿no? Y dejar que el poema se exponga, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Si tal vez luego, transcurrida esa escucha, ¿no? Pudiésemos preguntar qué cura posible desde la psiquis, ¿no? ¿Con qué palabras hoy? Y en ese sentido también quisiera, como, si bien este es un poema que dialoga con Freud, ¿no? Probablemente con el psicoanálisis, también dejar en claro como que habría que tener presente que Celan no puede ser Freud, ni Freud puede ser Celan, ¿no? O sea, y así lo mismo podríamos pensar tal vez con cada autor o figura con la que Celan va dialogando, ¿no? Aunque pueda quedar incierta el límite en que se parecen, ¿no? ¿Y por qué no? El primero, Celan, herido de realidad, intenta con toda su existencia ir con y hacia una lengua que le permita orientarse hacia una realidad abierta, ocupable o investible, ¿no? Ahí donde el encuentro con el otro sea posible. Y el segundo, Freud, intenta construir un método a partir de ciertos principios básicos y universales. En ese sentido, Celan va más hacia lo singular, ¿no? Y aquí hay una diferencia que yo creo que es central considerarla. Que le permitan entonces comprender y tratar los fenómenos psicopatológicos que afectan la vida del ser humano. Eso a modo de introducción, ¿no? Ahora vayámonos entonces al poema. Ya, Sara, ahora sí. Yo quería compartir con ustedes. El poema se llama Frankfurt September y es un intento todavía de traducción. Hay muchas palabras que a mí me inquietan y que, si bien hay bastantes traducciones, incluida la de las obras completas que quizás la mayoría tienen acceso, que es Reina Palazón, está también Fernández y Siles, ¿no? Está Pablo Yarzún y está Arnau Pons. Al menos en español, quizás hay más, ¿no? Pero más o menos ahí ya uno se puede rondar o aproximar a distintas lecturas, traducciones de este poema. Y ahí, bueno, de alguna forma yo intento situarme para poder vislumbrar también qué lectura podría ser posible de ese poema. Frankfurt Septiembre, lo leo. Ciego, ciega, claribarbuda mampara, un sueño de escarabajos de mayo lo irradia. Detrás, tramada por la queja, se abre la frente de Freud. La lágrima, duramente callada afuera, dispara con la frase: por última vez, psicología. La pseudograjilla desayuna. El sonido de la oclusión laringea canta. En términos biocartográficos, ¿no? Uno pudiese situar este poema como el segundo poema que abre el poemario Fadensonen, ¿no? Alternativas de traducción: soles filamento, hebras de sol, soles de hilo, soles en fibra.
yo no quisiera de alguna manera elegir alguna, sino que más bien compartir con ustedes, ¿no?, distintas aproximaciones a ese poema. Es un poema que se escribe, el poemario entre 1965 y 1968, ¿no?, se escribe aproximadamente, pareciera, el 6 de septiembre de 1000, y la anécdota o la vivencia, ¿no?, alude a que en ese momento Celan se habría encontrado en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, entre el 2 y el 10 de septiembre, ¿no?, donde por esos días se presentaba una publicación de correspondencia entre Freud y Abraham. Y habría habido, ¿no?, un panel con la imagen de ellos dos. Ese año, 1965, se haya marcado, ¿no?, por graves padecimientos psíquicos que obligan a Celan a permanecer hospitalizado en mayo, ¿no?, por algunas semanas. Ahí uno pudiese tal vez ya empezar a encontrar algunas resonancias, ¿no? La mampara, también, ¿eso es mío o no? La mampara o panel instalado, ¿no?, o estantería, tendría que ver al parecer como con ese ¿qué sería? Afiche, ¿no? Afiche. Y a la vez, ¿no?, ese mayo podría también, uno podría pensar, ¿no?, que tiene que ver a lo mejor en esa aproximación temporal con ese tiempo. Ahora, en general, ese mayo y la mayoría de los poemas que aluden a Freud rondan los momentos de padecimiento de Celan. Ahora, en la correspondencia de esos días, entre Paul Celan y Gisèle Celan-Lestrange, uno se encuentra con cierto talante de ánimo, ¿no? En las cartas, Celan le escribe: el trabajo fue bien, resistimos y resistiremos. Él viene saliendo, como decía, de esa hospitalización. Y por ahí también, el mismo día, 6 de septiembre, que pareciera ser la fecha en que escribe este poema, no queda explícito que sea el poema, pero uno podría deducirlo, ¿no? Dice: me encuentro bien, esta mañana incluso estoy en un pequeño trance poético, una especie de efervescencia. He escrito un poemita que copiaré para usted esta noche o mañana y que le comentaré. Termina la carta diciendo: remontamos, estamos en plena remontada, y Eric, el hijo, ¿no?, sube con nosotros a nuestro lado. Probablemente estos datos biocartográficos, llegados a un cierto punto, ¿no?, puedan resultar prescindibles al momento de intentar acceder a la lectura del poema. Y eso me parece interesante como poder compartir también con ustedes, como desde qué lugar, si es que uno quisiera interpretar o leer el poema, ¿no?, pudiésemos ir mirando estos datos, ¿no? Y cuando yo digo que podrían prescindir o tal vez no ser tan importantes, tiene que ver también con cosas que uno lee en la misma escritura de Celan, ¿no? Él dice: podrían ser considerados, ¿no?, no olvidar que puede que estos antecedentes resuenen al tiempo de escritura del poema, para alguien que no olvida, que habla bajo el ángulo de incidencia de su existencia, el ángulo de incidencia de su condición de criatura. Pero sin embargo, vamos leyendo otras partes de Celan. Él dice: el poema quiere ser entendido como oscuridad. El poema es oscuro, oscuro como poema. Es oscuro porque es el poema. Y a eso me refiero entonces cuando podríamos pensar que tal vez estos datos biográficos no sean tan trascendentales al momento de la lectura, ¿no? Agrega más adelante: yo hablo de la oscuridad del poema hoy. Yo digo poema y entiendo con esto una construcción lingüística. Dicho eso, entonces, podríamos ir al poema mismo. Título del poema: Frankfurt, September. Lugar y tiempo. Quizás aquí sí podría tener sentido empezar a mirar este poema con otros poemas, ¿no? En una primera mirada uno podría decir que este poema está escrito como un diario o notas de bitácora, ¿no? Está el lugar, está el tiempo.
Y a la vez uno podría pensar que ya resuena con otro poema que se llama Tubinga Enero, ¿no? Al menos en otras dos variantes, además de la marca espacio-temporal, ¿no?, que se detalla en el título. Y la primera podría ser esta que alude a la barba de luz de los patriarcas. Cuando Tubinga Enero dice: si viniera un hombre al mundo hoy con la barba de luz de los patriarcas, debería, si hablara de este tiempo, debería solo balbucir y balbucir, siempre, siempre, así, así. Palax, Palax, puede que se pronuncie así, no lo tengo tan claro, ¿no? Y esa podría ser una variante, y la otra se refiere al mismo balbucir, ¿no?, que es este dicho que dice Hölderlin, ¿no?, que podría ser como el a veces sí y a veces no. Y ahí quizás entra una primera hipótesis de poder pensar si acaso Frankfurt September fuera otro poema del balbucir, donde esta vez los convocados serían Freud y Kafka. A propósito de septiembre, quizás también ahí habría que poder mirar otros poemas que también hablan de septiembre, ¿no? Corona de septiembre, Ojo oscuro en septiembre, Luz de cebo, donde hay un verso en particular que dice: los monjes con dedos vellosos abrieron el libro Septiembre. Y termina ese poema: ¿cómo vivíamos aquí? Y quizás hay uno también que en la traducción de Reina Palazol se llama Recé la flor, que dice: lejos de la escritura, el nombre de un profeta deja huella, bajo la fecha del día de nunca, jamás hombre en septiembre. Quizás por ahora remarcar que este tiempo de septiembre pareciera ser, por un lado, más bien gris y de las escasas esperanzas, ¿no? En general suele hablar Celan. Vayamos ahora adentrando un poco más al poema, ¿no? Si ustedes se fijan, el poema está escrito en presente, donde se remarca ese énfasis del el poema habla, ¿no? Y habla hoy, ¿no?, en ese tono agudo, ¿no?, donde el poema es actual. Hay 5 estrofas, 4 pausas o cesuras, que al decir de Celan habría que imaginarlas, dice él, como líneas vacías, en modo espacio temporal, siempre en relación con el poema. Los versos en su mayoría aparecen organizados en duplas, a excepción de la tercera y cuarta estrofa, donde se marcarían esta especie de tríos, ¿no? Aunque tal vez pudiésemos pensar que esa segunda estrofa, ¿no?, y tercera es más bien interrumpida, ¿no? Cuando dice: se abre la frente de Freud, la lágrima, ¿no?, que pudiese haber ahí un espacio. En una primera mirada también vale la pena como detenerse en algo que suele encontrarse también en los poemas de Celan, que es esa palabra cortada, ¿no? O sea, es un poema que alterna descripción y acción, pero que a la vez va cortando la palabra. Y también donde hay ciertos verbos, ¿no?, en presente, que van marcando, como decía, el acento de lo actual, y que también quedan de manera solitaria. Quizás el que más llama la atención es el canta, donde se vuelve también imperativo, ¿no? En esa línea, quizás cabría también recordar algo que el mismo Celan en el discurso del Meridiano señala y que pudiera dar pistas de qué vías transitar al momento de leer un poema. Dice: la atención que el poema intenta dedicar a todo lo que viene a su encuentro, su agudo sentido para el detalle, para el perfil, para la estructura, para el color, pero también para las convulsiones y las insinuaciones. Esto es, creo, ninguna conquista del ojo rival, de aparatos cada día más perfectos. Es más bien una concentración que recuerda siempre todas nuestras fechas. ¿Acaso uno pudiese pensar, como dice él, ¿no?, cada poema aporta su fecha? Y que quizás aquí, cuando yo empiezo a hacer este juego de con qué poema va conversando, quizás en cada poema también, ¿no?, como él mismo decía, se concentran todas las otras fechas, todos los otros poemas. Vayamos entonces, primera estrofa. En la vía histórica tendríamos lo que decíamos anteriormente, ¿no?, que
esa primera imagen pudiera tratarse del panel instalado en la Feria Internacional de Frankfurt. Pero, si uno va leyendo, hay este texto, por ejemplo, de los microlitos, ¿no? Uno hace un intento de querer leer el poema para un lado, pero a la vez sucede que Celan también te va dirigiendo o forzando de alguna forma a ver para dónde uno tendría que ir leyendo, ¿no? Y ahí él dice, a propósito del poema, pero que sirve también para este, ¿no? Aun cuando pueda sonar extraño para algunos oídos, el poema sigue su propio camino, y en este camino de lo imposible pudiéramos entonces intentar quedarnos un poco más en lo actual. O sea, aquí vuelve la idea de hay que leer el poema. Por lo demás, cabría la pregunta entonces, ¿hasta dónde es posible fijar un origen o detener la partida de un poema? ¿O qué sentido tendría reforzar, ¿no? No, que ese panel instalado, esa mampara, ¿no? Se refiere a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. ¿Cómo no leer en el fondo el poema? Probablemente leer implique no solo indagar las posibles partidas, más aún cuando es el mismo poeta que señala, ¿no? Una orientación hacia lo abierto, o cuando precisa la atención que dedica el poema, ¿no? Entonces aquí podríamos tener ciego, ciega, claribarbuda, mampara. Me interesa quizás detenerme en esa X por varias razones. Una, porque cuando uno va traduciendo y se va encontrando con las palabras, quizás la primera que me sucedió a mí era si esto era en femenino o en masculino, y que iba en relación a las traducciones, ¿no? Si era mampara, si era panel, pero en realidad quizás lo que iba mandando al momento de la lectura era que el poema, ¿no? El poema es el ciego, ¿no? Y que es alumbrado por otras cosas. Entonces partimos. Ciega, luci, lumbre, claribarbuda o barba de luz. La mampara, pared movible o panel puesto. O sea, la palabra Stellwand, traducido también como incluso pantalla protectora, que no deja ver, oculta o no muestra más de lo que da a ver en su a través. Ciego, que no ve por sí mismo. El poema abre la posibilidad de visualizar lo ciego, como si el poema mismo fuera ciego o se encegueciera. Dice sombra, quiere ser comprendido como poema, como oscuridad del poema. Verdad dice quien sombra dice. O sea, ahí resuena también el poemario este, habla tú también. Volvamos. Lucy barbuda, mampara podría ser, ¿no? Hace un tiempo escuché a alguien que intentaba traducir también, ¿no? Y decía, un poema de Celan, y decía, a propósito de la traducción de palabras compuestas del alemán a la lengua castellana, y en particular, ¿no?, en relación a los poemas de Celan. Decía que, ¿para qué inventar palabras castellanas compuestas para traducir desde el alemán si no era algo común al castellano, el uso de los compuestos? Decía también que ¿por qué no hacer lo que pudiéramos con esta lengua, con lo que esta lengua nos da? Le parecía descabellado inventar palabras castellanas para traducir al alemán, como si se asumiera tácitamente una cierta normativa de lo que se debe o no debe hacer con esta lengua. En un primer momento yo estuve un poquitito de acuerdo, ¿no?, en encontrarle razón, pero luego, ¿no?, en el poema, en la poesía, ¿qué razón, qué logos para leer, oír las palabras que se van haciendo con los versos, ¿no? Entonces queda abierto otra vez, ¿no? Lucy, lumbre, ya. Lucy, lumbre, claribarbuda o barba de luz. La idea aquí quizás podría ser también ir ahondando en los rostros. Celan habla mucho también de los rostros. Si avanzamos, ¿no?, tendremos también en esta línea lo del sueño de escarabajos de Mayo. Tengo que apurarme, entonces la verdad es que ante el apuro, más que transitar rápido, prefiero elegir qué decir. Y tal vez quisiera, ¿desde qué lugar?, avanzar en
¿Cómo me apuro? En este, quizás hay algo en este apurar para ir cerrando rápido en realidad, porque no. Pensar en la lágrima, ¿no? En esa apertura, en ese silencio, ¿no? que permite de alguna manera la queja o el sufrimiento, desde el cual algo se visualiza, o ahí viene el diálogo, ¿no? Cuando se abre la frente de Freud. ¿Qué es lo que permitiría bueno, se me hace como complicado partir en el corte. Tal vez en este apurar la presentación pudiese quedar en esto que me parece más interesante, y es el final del poema, cuando habla del sonido de la oclusión laringea canta, que tiene que ver con el imperativo, con lo presente y con una temporalidad donde quizás queda en evidencia que trabajar los poemas de Celan es un poco más lento, ¿no? De lo que estamos dispuestos también a recibir o a oír. Y quizás también quedarme en esta parte de, por última vez, psicología, cuando se separa, ¿no? Lo que pueda tener que ver con la psiquis, el alma, y queda abajo ese logos, solo, sostenido, donde pudiese ser una invitación a seguir pensando y escuchando. Ahí me detengo. Muchas gracias, Carolina. Realmente es muy brillante y exhaustiva la forma en que expones este poema de Celan, y además estos cruces, ¿cierto?, que haces metapoéticos, o sea, preguntarse acerca de la poesía, pero más allá de la poesía, acerca del lenguaje, su relación con el psicoanálisis y con Freud, y mis disculpas si no pudiste hacer toda la presentación, pero en virtud del tiempo no podemos, tenemos que seguir como con la otra exposición, que es de Laszlo Gurman, a quien voy a presentar. Muchas gracias, Carolina, de verdad, o sea, hay que leer tu libro, yo creo, esa es la tarea. ¿Cierto? No, sí. Celan, Freud hacia lo estrecho, lo recomiendo, yo lo voy a conseguir, Laszlo creo que lo tiene, así es que sería muy bueno leer ese libro. Laszlo Gurman es licenciado y magíster en filosofía por la Universidad de Valparaíso y actualmente doctorando en filosofía en la Universidad Diego Portales. Ha participado en diversos coloquios sobre historia de la filosofía, especialmente relacionados con la recepción de las problemáticas de la filosofía antigua en el mundo contemporáneo. Durante el 2019 fue becario del programa IKI para el aprendizaje de griego moderno e historia de la cultura griega contemporánea en la Universidad de Yanina, Grecia. Sus trabajos de tesis de licenciatura y de magíster han versado sobre Hölderlin, y su actual investigación se ocupa de una lectura interpretativa de la relación que existe entre Heidegger, Celan y Hölderlin. Actualmente se encuentra traduciendo a la poeta griega Caterina Gogou y el poeta genovés Riccardo Manerini. La ponencia se titula Consideraciones previas a la lectura de Paul Celan. Muchas gracias, Laszlo, te escuchamos. Muchas gracias por la presentación y también agradecer a
a Carolina por su brillante y erudita presentación, aunque, como siempre en esta instancia, el tiempo nos corre en contra, aunque yo leí el libro y el libro lo recomiendo, es un muy profundo sobre la relación que tiene Celan con el psicoanálisis, así que esa es una recomendación para las personas que nos han acompañado hoy día. Y reiterar el agradecimiento también a Carolina. Bien, comienzo con mi ponencia. Para iniciar esta ponencia titulada Consideraciones previas a la lectura de Paul Celan, es necesario reseñar la biografía del poeta, puesto que su obra es inseparable de su vida. Paul Anchel, Celan es el acrónimo de Anchel, nace el 23 de noviembre de 1920 en la ciudad de Chernovitz, en aquella época reino de Rumanía, hoy Ucrania. En términos culturales, su familia poseía una doble raíz. Por una parte, su padre Leo Anchel era sionista estricto, el cual abogó siempre por una educación hebrea para Paul. Su madre, por otra parte, Fritzi, Friederike Schrange, perteneciente a una familia judía, pero de habla alemana. Por medio de ella, Paul fue educado en la alta cultura germánica. Goethe, Schiller, Hölderlin eran lecturas comunes en la casa Anchel. Este punto, como lo veremos más adelante, sin duda marca una de las tensiones máximas en la obra de Paul Celan. En 1938, Paul viaja a París para comenzar sus estudios en medicina. Su transbordo de tren la noche del 9 al 10 de noviembre en alguna estación alemana, porque él venía de Rumania, para hacer el transbordo a París, pasa por Frankfurt, parece el tren, en aquella época. Su transbordo coincide con la noche de los cristales rotos, con el November Pogrom, siendo esta la primera experiencia azarosa con el nacionalsocialismo. La Segunda Guerra Mundial irrumpe en la vida de Paul Celan cuando este estaba de retorno en Rumanía, en 1941. Cuando Hitler y Stalin se repartieron a Europa, la zona de donde vivía Celan de Rumanía había quedado en manos de la Unión Soviética. Entonces, cuando se inició la operación Barbarroja, esa parte de Rumanía quedó en manos alemanas. Luego sucedió estos hechos, las Einsatzgruppen, los grupos especiales de la SS, comienzan a organizar la persecución del pueblo judío, es decir, la organización de guetos y luego posterior envío a campos de concentración a los enemigos del Estado. La familia Anchel es llevada a distintos campos en la Transnistria, sobreviviendo solo Paul, hecho que marcaría fundamentalmente su visión poética. Por una parte, la supervivencia al hecho casi innombrable de la Shoah, sombra que lo perseguiría siempre, y por la otra, la radical contradicción entre su cultura y su habla alemana, por parte materna, y a su vez el hecho que su madre haya muerto en un campo de concentración alemán. Este desgarro es insuperable para Paul. Siempre está presente en su obra, dejando un halo de dolor que lo perseguiría hasta su suicidio en el río Sena en 1970. Esta terrible contradicción entre lo judío y lo alemán es por donde comenzaré la exposición de estas consideraciones previas a la lectura del poeta. Celan, como lo podemos apreciar en su obra, siempre permanentemente alude a las altas cimas de la poesía alemana, siempre en tensión, como deudor, aunque también como impugnador, de la tradición alemana, sentándola en la banca de los acusados. Las referencias a Trakl y a Stefan George son abundantes, aunque por encima de esta, las alusiones permanentes a Goethe y Hölderlin. Por ejemplo, en Todes Fuge, poema ampliamente conocido, la atención es puesta en los versos finales, en los que se señala a Margarita, de los cabellos dorados, Dein goldenes Haar Margarete, y a la Sulamita, de cabellos de ceniza, Dein aschenes Haar Sulamit, presentan una alusión metafórica a este desgarro. Por una parte, Margarita, la que sin duda es la Margarita del Fausto, encarnaría el ideal femenino de la Alemania ideológicamente regida por los ideales estéticos del nacionalsocialismo, en contraposición a Sulamita, del Antiguo Testamento, la cual es traída al presente, al siglo XX, bajo la imagen del cabello ceniciento, reflejando a las víctimas del Holocausto. Esta tensión entre los judíos y el alemán no solo se manifiesta en esta alusión a Goethe, en contraposición con el Cantar de Cantares del rey Salomón. Sulamita es el personaje principal del Cantar de Cantares. También estaría presente en un diálogo íntimo entre Celan y Hölderlin.
Las obras de ambos poetas pueden leerse en un diálogo permanente, negativo, contradictorio, aunque necesario. Hölderlin y Celan son el negativo el uno del otro. Hölderlin dice lo sagrado, Celan lo murmura, por medio de una poesía cada vez más estrecha y acotada. Un abismo los separa, aunque, para una lectura adecuada a nuestro tiempo, tal abismo es necesario de develar y tratar de penetrar. Hölderlin no solo es una influencia para Celan, habría que comprender también que muchas veces Celan interpela a Hölderlin. En el poema Patmos, en el que Hölderlin habla de un Dios cercano, garante de la salvación en el momento de peligro. Voy a citar el poema Patmos, los primeros versos. Cerca es, y difícil es verlo el Dios, pero también está el peligro, también donde está el peligro, crece también lo salvador. A estos versos, Celan los interpela con el poema Tenebrae. Voy a leer el poema. Reza, Señor. Rezamos. Estamos cerca. Torcidos íbamos a inclinarnos sobre la hondadada y la laguna. A la abrevadera íbamos, Señor. Era sangre, era. Lo que derramabas, Señor. Brillaba. Nos arrojó tu imagen a los ojos, Señor. Ojos y boca tan abiertos y vacíos, Señor. Hemos bebido, Señor. La sangre y la imagen que había en la sangre, Señor. Reza, Señor. Estamos cerca. Al Dios, que es garante de la salvación en el momento de peligro, Celan le responde con el momento de la ausencia divina. Voy a explicar este punto. Según Feldsteiner, el biógrafo de Paul Celan, Tenebrae habla sobre los momentos de tiniebla que cubrieron la tierra cuando murió Jesucristo en la cruz. O sea, sería un momento de ausencia, sería un momento de oscuridad. Ese poema está en La Rosa de Nadie, en Niemann Rose. Vuelvo a la lectura. Al Dios garante de la salvación en el momento de peligro, Celan le responde con el momento de ausencia divina, en el que se pone en duda la omnisciencia del Dios, puesto que es Él, Dios, el que debe rezar por nosotros, que estamos cerca, pero que no nos ve. Esta metáfora, que podría representar la experiencia del holocausto, en la que nosotros no nos vemos, puesto que estos son los efectos de la maquinaria industrial, destinada a la eliminación de personas y a la posterior desaparición de los cuerpos. Esta experiencia, en un sentido etimológicamente fuerte, Erfahrung, la palabra alemana, tiene que ver con far, con un viaje peligroso. Pero también la palabra española experiencia viene del latín experere, que es ex, estar fuera, perere, del perímetro. Es ir más allá de lo conocido, experiencia, experere. La palabra alemana y la palabra latina, española, están profundamente conectadas en su contenido. Esta experiencia, en un sentido etimológicamente fuerte, Erfahrung y experere, el viaje peligroso, el tocar el límite, con estas palabras, Celan nos sitúa de modo radical ante la pregunta del primer poeta alemán, Wozu Dichter, ¿para qué poetas? Poetas en estos tiempos de miseria. La experiencia de la Shoah, en cuanto tal, sería el epítome de este tiempo. Insisto en la pregunta, ¿para qué poetas en estos tiempos? Hay, como siempre, varias respuestas posibles. El profesor Enzo Traverso ha planteado la diferencia entre historia y memoria. Voy a abordar la respuesta. La historia, historizar, es un asunto epistemológico. Al historizar el tiempo de miseria, lo convertimos en un objeto de estudio, en estado frío, listo para su disección intelectual. Alejado de toda consideración moral. Cuando yo convierto un objeto en un objeto de estudio intelectual, lo disecciono fríamente. En cambio, sin embargo, la memoria sería un asunto ético, un asunto de justicia. El poeta tiene el deber de preservar la memoria en tanto justicia, la justicia de traer al presente,
de no olvidar las víctimas de la Shoah, del Holocausto. Esta interpelación a Hölderlin que realiza Celan sigue la misma línea de las figuras metafóricas de Margarita, de Todesfuge, contrapuesta a Sulamit, la Margarita del Fausto, contrapuesta a la Sulamita del Antiguo Testamento. Y nos sitúa en un punto de vista escatológico. La escatología, este estudio al final de los tiempos, estaría presente en ambos poetas. Mientras que Hölderlin evoca al vate griego como realizador del Hieros Gamos. Hieros Gamos es una palabra de la antigua teología. Hieros Gamos es hieros, el sagrado, lo sagrado, Gamos, matrimonio. Para Hölderlin, el poeta llevaría a cabo a través de su obra el Hieros Gamos, el matrimonio sagrado, entre lo divino y lo humano. Un momentito. El matrimonio entre lo sagrado y lo divino. En otras palabras, el retorno a los dioses. Ese retorno a los dioses a los que alude siempre Hölderlin en su poesía tardía. Celan nos abre otra posibilidad escatológica, esta vez una oposición negativa. La escatología podría ser considerada como el tiempo de la catástrofe. La palabra griega escatología puede interpretarse de dos maneras distintas. La común es la que todos conocemos, este es el estudio de los tiempos finales, del fin de los tiempos. Aunque esto es extraído de la teología cristiana de San Pablo. Aunque la misma palabra, escatá, viene del griego y significa residuos. La obra de Celan justamente tendría este carácter escatológico. La consideración moral sobre los residuos de las catástrofes del siglo XX. Para mí, en una interpretación muy personal, esta sería la misión del poeta. Esta permanente alusión a las tinieblas y las cenizas, y con esto termino, para poder dar paso a la siguiente. Quedan algunas cosas por decir, pero lo más importante era este punto, el punto de la memoria y la escatología. La permanente alusión a las tinieblas y las cenizas pondría de manifiesto tal escatología negativa, como punto cúlmine del desgarro insalvable entre los judíos y los alemán, que el mismo poeta, esto es un punto clave que a mi juicio debe ser considerado en la lectura de Paul Celan, es que el poeta mismo, Paul Celan, encarna este desgarro entre su ser judío y su cultura alemana, su ser alemán también, porque él escribe en alemán, él dice que escribe en otro idioma miente, su lengua es la alemana. Este desgarro insalvable entre los judíos y los alemán, que el mismo poeta encarga. Este tiempo de penurias, llevado a la extrapolación en la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, debe ser abordado desde la poesía en tanto memoria. Esta sería la misión del poeta, según mi juicio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Naslo. Realmente excelente la forma de tu exposición y a mí me impresiona no solamente tu conocimiento filosófico, sino que también histórico. Nos dejas hartas tareas y hemos aprendido mucho contigo, al igual que con Carolina. Vamos entonces a hacer un giro hacia Argentina, con una intervención musical por parte de mi amiga Nancy Pisano. Ella va... Nancy, ¿andas por ahí? Nancy. Estoy acá, no salgo, no estoy ahí. Ahora estás. ¿Estoy? Sí. Ahora estás. Un montón de cosas para decir. Nancy nos va a interpretar Fuga, una versión libre de una canción de Spinetta. Así que todo el escenario tuyo, el escenario virtual, Nan. ¿Ustedes se escuchan ahí? Sí. ¿Se escucha la guitarra? ¿Me escuchan? Bien. Yo me anoté muchas cosas para decir con cada una de las ponencias. Creo que tendríamos que hacer un seminario colectivo, no esto solamente, porque anoté un montón de cosas de todo lo que fueron diciendo y tenemos que charlar, tenemos que intercambiar todo esto. Bueno, para empezar, quiero decirles que saludo este encuentro
y que, como tengo tantas cosas para decir, las voy a resumir en un deseo. A raíz de todo lo que escuché, yo deseo profundamente que todos los niños y las niñas del planeta puedan comer, puedan bailar, puedan cantar y puedan escuchar poemitas. Eso. Donde una orquídea se quebró, donde una escena se veló, en el resplandor ausente. Estoy anclado en vidrio azul, cortado por la vastedad, en la que nada brilla por siempre. A mí déjame bajo el mar, donde la luz se precipitó, en la ironía de mi alma. No voy a decir adiós, no voy a pedir perdón. Ahora estoy bien, tan sordo a mí. Ubícame en un lugar donde presencie la verdad de aquello que negué por adentro. Qué bellísimo, Nan. Muchas gracias por esto. Realmente muy emocionante y además tu deseo, ¿cierto? Pensar siempre en las infancias, en que puedan tener quizás lo que nosotros no tuvimos
y tirar como la cuerda hacia adelante. Me quedo con a mí déjame bajo el mar donde la luz precipitó. Hermoso, muchas gracias, Nan. No, muchas gracias. Es un abrazo para cada uno de ustedes. Además del deseo, quise acompañarlo con este tema que justamente se llama fuga y que tiene un campo semántico con todo lo que estamos hablando justamente. Exactamente. Muchas gracias, Nan. Nos vemos en un ratito que te toca leer a ti. Bueno. Bien. Ahora después de nuestra intervención, ¿se escucha? Con un poquito de interferencia, Nanlo. Deja tratar de solucionarlo. ¿Y ahora? Ahí pasó. Sigue nomás. Sí. Ya. Ahí se fue. Muchas gracias también por la bella pieza musical. Para volver a la parte final, o la penúltima parte de las lecturas proféticas, en esta segunda mesa, presento a Sara Oporto, que ya la hemos visto durante el transcurso de esta actividad. Ella se autodefine como casi poeta, casi actriz, posiblemente filósofa, necesariamente escribiente y mujer. En Angol, donde nació desde pequeña, declamaba poemas y bailaba danza clásica en actos matinales de clase. Luego de que terminó su educación media, se trasladó a Santiago. Su poemario, Madre 18, fue Nanlo, disculpa que te interrumpa, pero hay mucha interferencia. Quizá, mira, trata de solucionarlo, no importa que yo no sea presentada como con todas las cosas. Leo yo los poemas y luego retomas tú para presentar a Mauro, que sería el segundo participante de esta mesa de poesía. Es que parece que son ruidos externos. Pero... No son ruidos externos, son ruidos como del computador, no sé, como del... Sí, como de la señal. Como de la señal, sí. Ya, pero prosigan, yo voy a tratar de solucionar. Me dicen por acá que quizá tienes cerca el celular. Quizá tienes que alejar un poco el celular. Bueno, voy a continuar yo retomando. Voy a leer dos poemas. Habla tú también, y Tardío y Profundo, que es justamente el poema que le da el título a este homenaje, ¿cierto? Habla tú también, dice lo siguiente. Habla tú también. Sé el último en hablar. Di tu decir. Habla. Pero no separes el no del sí. Y da a tu decir sentido. Dale sombra bastante. Dale tanta cuanta en torno de ti tú sabes extendida entre medianoche y mediodía y medianoche. Mira en torno, ve cómo alrededor todo se hace viviente. Es la muerte viviente. Dice la verdad quien dice la sombra. Pero se estrecha ahora el lugar donde estás. ¿A dónde ahora? Despojado de sombra. ¿A dónde? Asciende, tanteante, asciende. Te haces más sutil, más irreconocible, más fino, un hilo por el que quiere descender la estrella para abajo nadar, al fondo, donde se ve brillar, sobre móviles dunas de palabras errantes. Este poema es de Umbral en Umbral, de 1955. Pero Nanlo, ¿podrías por favor silenciar tu micrófono? Porque igual es como que te escuchas tú, o sea, escuchas como se escucha la interferencia. Silencia tu micrófono, o quizás puedo hacerlo. Ahí, ya, perfecto. Bien, voy a continuar con el segundo poema, que es Tardío y Profundo, que le da el título, que lo hemos cogido con Nanlo. Estuvimos ahí viendo algunos poemas para darle el título a este bello homenaje.
tardío y profundo. Malvada como arenga de oro comienza esta noche. Comemos las manzanas de los mudos. Hacemos una obra que de buen grado se confía a su estrella. Nos tenemos en el otoño de nuestros tilos como un rojo de bandera pensativo, como ardientes huéspedes del sur. Juramos por Cristo el nuevo desposar, el polvo con el polvo, los pájaros con el zapato caminero, nuestro corazón con una escalera en el agua. Prestamos ante el mundo los sagrados juramentos de la arena. Los juramos de buen grado, los juramos en voz alta, desde los techos del sueño, sin sueños, y agitamos la blanca cabellera del tiempo. Ellos gritan, vosotros blasfemáis. Tiempo ha que lo sabemos, tiempo ha que lo sabemos, pero ¿qué importa? Vosotros moléis en los molinos de la muerte la blanca harina de la promesa. Vosotros la ofrecéis a nuestros hermanos y hermanas. Nosotros agitamos la blanca cabellera del tiempo. Vosotros nos amonestáis, blasfemáis. Bien lo sabemos. Que venga la culpa sobre nosotros. Que venga la culpa sobre todos nuestros signos premonitorios. Que venga la mar gorgojeante, la ráfaga acorazada de la conversión, el día de medianoche. Que venga lo que nunca ha sido. Que venga un hombre de la tumba. Muchas gracias. ¿Continúo yo, Naslo? Quizás como... Probemos si se escucha sin interferencia. ¿Se escucha con interferencia? Se escucha con interferencia, sí. Pero además Vicente se cayó. Ya, no se escucha bien, Naslo. Ok. Sí, silénciate. Vamos a continuar entonces con Mauro Rojas, poeta de Recoleta, de más abajo del río de Mapocho. Del río Mapocho. Nace el 84 y deambula por distintos lares. Profesor de lenguaje y músico autodidacta. Ha publicado Háblame con los fantasmas, Isidora Cartonera, y ha aparecido en revistas y antologías. En la música ha participado en los proyectos Celeterios y Voto de Pobreza. Con su proyecto actual, Parasomnia, ha publicado un EP bajo el sello Inclub Records de Lima, que ya está actualmente ya está a la venta en todo el país. Actualmente prepara un EP bajo el nombre de Pan de Dios y un libro ilustrado en conjunto con Carmen Quirós. Los poemas a los cuales va a destinar su lectura son Cuenta las almendras, Sueño y sustento y Elogio de la lejanía. Por favor, Mauro, muchas gracias y de verdad, muchas gracias por todo lo que has hecho para este homenaje. Realmente el video a mí me encantó. Bueno, viene como muy de cerca la recomendación, pero te quedó muy bella la edición. Así que muchas gracias. El micrófono es tuyo. Muchas gracias a ti, Tere, por todo lo que has hecho y gracias, Narlo. Ya aprovecho de darle al tiro las gracias, Narlo. No te di las gracias a ti porque no hemos hablado, así que te aprovecho de dar también las gracias a ti. Y muchas gracias, Tere, muy feliz de trabajar contigo, en verdad. Muy provechoso siempre. Cuenta las almendras. Cuenta lo que amargo fue y te mantuvo despierta. Cuéntame además a mí. Yo buscaba tu ojo, cuando lo abrías y nadie te vio. Tensé toda hebra secreta, por donde el rocío que pensaste descendió hasta los cántaros. Una sentencia los cuida que no llegó al corazón de ninguno. Solo allí ingresabas entera en el nombre, en el tuyo. Avanzabas con pie seguro hacia ti. Oscilaron libres los martillos en el campanil de tu silencio. Se te unió lo que escuchaste al acecho,
Lo muerto también te rodeó con el brazo, y los tres anduviste a través de la tarde. Vuélveme amargo, cuéntame entre las almendras. Sueño y sustento. El aliento nocturno es tu sábana, la tiniebla se acuesta a tu lado, los tobillos te roza las sienes, te despierta la vida y el sueño, te rastrean el verbo, en el deseo, en las ideas. Duerme con cada una de ellas y te atrae con halagos, te peina la sal de las pestañas, te las sirve a la mesa, les escucha a tus horas la arena y la pone a tu alcance, y aquello que era cuando rosa era, sombra y agua, te lo escancia. Con este termino. No, son solo esos dos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauro. Realmente es muy bello todo esto. Vamos a continuar entonces para finalizar esta ronda poética con Nan Pisano. Tengo su pequeña, gran biografía, reseña, poeta y musiquera argentina, profesora para la enseñanza primaria, profesora en letras, jubilada docente, ha publicado Crónica de una nueva escritura y Aguas Fuertes Permanentes, va a leer Contraluz, un escrito en prosa de Paul Celan. Muchas gracias, Nan, por estar junto a nosotros. Tengo muchas ganas de abrazarlos. ¡Sí! ¡A todos! Bueno, quiero decirles que Contraluz, para mí, si bien es prosa, reúne algunas características que la podrían llegar a conceptualizar como prosa poética, porque tiene cadencia, tiene musicalidad y tiene acción. Entonces me permito leerles Contraluz. Y además, ya ese título es altamente sugestivo. El corazón quedó oculto en lo oscuro y duro como la piedra filosofal. Era primavera y los árboles volaban a sus pájaros. Tanto va el cántaro roto a la fuente que ésta se agota. Es inútil hablar de justicia mientras el mayor de los acorazados de batalla no se haya estrellado contra la frente de un ahogado. 4 estaciones y ninguna quinta para decidirse por una de ellas. Tanto la quiso que su amor hubiera podido levantar la tapa de su féretro, si la flor que ella le había puesto encima no hubiera sido tan pesada. Su abrazo duraba tanto que el amor se desesperaba. Había llegado el día del juicio y para inquirir la mayor de las infamias, clavaron la cruz en Cristo. Sepulta la flor y deposita al hombre sobre este sepulcro. La hora saltó del reloj, se puso delante de él y le ordenó que marchara bien. Cuando el generalísimo puso la cabeza bañada de sangre del rebelde ante los pies de su monarca, este montó en cólera. Has osado llenar la sala del trono con la pestilencia de tu sangre, gritó, y el generalísimo se estremeció. Entonces se abrió la boca del vencido y contó la historia de la lila. Demasiado tarde, opinaron los ministros. Un cronista posterior confirma esta opinión. Cuando descolgaron al ahorcado de la horca, todavía no estaban sus ojos vidriosos. Al instante se los cerró el verdugo. No obstante, los presentes se habían dado cuenta y, avergonzados, bajaron sus miradas. La horca, sin embargo, se tuvo en ese mismo por un árbol.
Y dado que nadie tenía los ojos abiertos, no es posible comprobar si de hecho no lo fue. Ponía sobre la balanza virtudes y vicios, culpa e inocencia, buenas y malas cualidades, porque buscaba certidumbre antes de hacerse justicia a sí mismo. Pero los platillos de la balanza de tal manera cargados quedaron al mismo nivel. Pero como quería obtener una respuesta definitiva a cualquier precio, cerró los ojos y dio innumerables vueltas alrededor de la balanza, ya en un sentido, ya en el contrario, hasta que ya no supo qué platillo llevaba una u otra carga. Entonces puso a ciegas sobre uno de los platillos su decisión de hacerse justicia a sí mismo. Cuando abrió de nuevo los ojos, uno de los platillos había bajado, pero ya no se podía reconocer cuál de los dos, si el platillo de la culpa o el de la inocencia. Irritado por eso, se negó a ver en ello una ventaja y se condenó, sin poder, sin embargo, librarse del sentimiento de ser posiblemente injusto. Muchas gracias. Realmente deslumbrante el texto y también la forma en que lee el Anán. Muy, pero muy hermoso. Realmente, muchas gracias, Nan. Sí, me encantó. Bueno, muchas gracias. ¿cierto? Sí, sí. Sí, me encantó. Muy bonito. Así te abrazo, sí. Sí, abrazos infinitos para Nan. Bueno, entre todos, para todos. Bueno, vengan todos para Argentina, ya. Vamos a ir a... Bueno, vamos a terminar esto con algunas preguntas. Como hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, Narlo me está hablando, yo no sé si Narlo está acá en la sala. ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha? Lo que pasa es que me conecté de un computador sin cámara. Ya, perfecto. Para poder tener voz, pero no tengo cámara. Ya, maravilloso. Vicente se cayó, lo puedes reconectar y te he estado tratando de comunicar, pero no he podido comunicarme para informarte eso. Sí, lo que pasa es que Vicente tiene que acceder pues, para yo admitirlo, pero no apareció Vicente. Apareció una tal Catalina y le di el pase. Ok, ya ok, perfecto. Claro. ¿Tú inicias la ronda de preguntas, la inicio yo o Mauro? No, yo coordino, no te preocupes. Si las preguntas, no tenemos tampoco tanto tiempo, pero vamos a dar entonces ahora el espacio para que nuestros amigos y amigas hagan algunas preguntas, algunas inquietudes. Caro tuvo que irse, Caro Pessoa tuvo que irse, por lo tanto Vicente le tenía una pregunta a Carolina Pessoa, pero entre nosotros nos podemos también iluminar, esa es la idea. Así es que cedo la palabra si alguien quiere escribir en el chat o bien formularla a viva voz, como gusten. Tenemos un par de minutos. Miguel Candia tenía una pregunta. Sí, Miguel, por favor, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por la actividad, a Naslo en particular por la invitación y a todos los participantes. Tiene algo más como íntimo, familiar, un poco menos formal, que agradezco, en realidad. Quiero subrayar eso, agradezco eso. Naslo, cierto, es una ponencia, pero también quizás como tomo parte un poco la referencia que hacía anteriormente la amiga respecto a la relación de Freud y Celan, y que tiene que ver básicamente con la relación entre los judeo-alemán, ¿sí? Derrida es elocuente en un texto sobre la cuestión judío-alemana, que es como una tensión que uno podría reconocer en gran parte de la historia del desarrollo moderno de la cuestión alemana y del pensamiento europeo moderno. No está solo en la relación de Celan, o sea, en su propia constitución histórica, biográfica,
también lo puede rastrear uno en Gustav Mahler, por ejemplo, ¿cierto? Cuando muere Wagner, él corre por la calle, cuentan, abraza a un tipo, a un amigo, a su yerno, y llorando le dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ha muerto el maestro, ¿sí? El mismo maestro Richard Wagner que hablaba acerca de la expulsión de la cuestión hebrea del alma alemana, diciendo Mahler un judío. Ya eso ha recorrido una parte una cuestión fundamental, quiero decir, ya es una cuestión fundamental, ineludible. Ahora la cuestión es, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Sí? Nosotros estamos, ¿cierto?, en Chile, en un rincón al lado de la tierra antártica famosa. ¿Y qué significa eso para los pueblos del sur? ¿Qué significa hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, por ejemplo, uno podría volver a ver la misma problemática reinstalada, pero la cuestión sionista-palestina, como si hubiese una cuestión, una tensión espiritual, ¿cierto?, histórica, muy fuerte en los palestinos con la cuestión judía, porque tampoco es una exterioridad pura. Los judíos también están atravesando a la historia de Palestina. ¿Cuál es esa relación? ¿Qué significa hoy para nosotros? ¿Qué significa quizás, por ejemplo, en la relación entre lo hispano y lo indígena, como una tensión racial? ¿Y qué significa la raza, por ejemplo? A propósito de un largo periodo histórico post-Segunda Guerra donde la cuestión racial quedó desmantelada. O sea, hablar de raza es un atavismo, es una cuestión arcaica que nos puede llevar a regresiones brutales. Sin embargo, volvemos a ver que pueblos, comunidades vuelven a vindicar, en Chile sin ir más lejos, la cuestión étnica mapuche, etcétera. ¿Qué significa la tensión judeo-alemana no limitada a la religión judía o a la geografía de Alemania como un país de Europa, sino también como una dimensión que nos atañe y que nos interpela? Esto es una pregunta, obviamente, que no espero que Naldo tenga toda la capacidad de responder, si la tiene mejor aún, pero quiero decir, es como una meditación, una cuestión que a mí me ha venido quitando el sueño hace mucho tiempo, la he compartido con él en otras ocasiones, y me gustaría instalarla en esos términos, o sea, que ahí lo judío y lo alemán es mucho más que ser judío o alemán. Eso como un comentario y como un agradecimiento también a esta instancia, a Sara Oportus, a Naldo, a Mauro Rojas y a todo el resto de los participantes, que ya no recuerdo sus nombres, pero que ha sido una gran oportunidad de escucharlo. Sí, y además, antes que respondan Naldo, vamos a ir ya cerrando con esta pregunta, pero quienes queramos participar de la pregunta que Miguel nos lanza, podemos hacerlo, no solamente restrictivo a Naldo. Creo yo que si estamos en un ambiente como casero, o sea, como de verdad, de amistad, no una cosa académica, formal, podemos también intervenir. Quien quiera lanzarse con algunas palabras puede hacerlo. Así es que, Naldo, te escuchamos. Es una pregunta, ¿se escucha? Súper bien. Ya, es una pregunta de proporciones siderales, es una pregunta colosal. Ahora, ¿por qué es una... En el caso de los judíos alemanes, en mi caso era una ponencia acotada a una consideración previa para la lectura de Celan. No se puede abordar a Celan sin saber que en el seno mismo de Celan está esa contradicción, ese desgarro. No es que, por ejemplo, no sé, sea un poeta hebreo de los tiempos del rey Salomón, sino que alguien que en su seno mismo es europeo, es moderno, es contemporáneo, y en su seno mismo es judío y alemán. Ahora, ¿qué significa la problemática judeo-alemana para nosotros en el sur del mundo, en Latinoamérica? Uno puede hacer una traducción, y por supuesto dejo también abierto la posibilidad a quien quiera opinar. Uno puede hacer la traducción en que nosotros mismos, los chilenos, tenemos dos mundos en nosotros mismos. Somos locales, somos autóctonos, somos mapuche y también somos españoles. O sea, también la figura de este desgarro cultural está en nosotros. Por eso uno piensa que podría hacer esa conexión. Lo otro es también Celan como migrante. Celan vivió, después del Holocausto, vivió toda su vida primero en Viena y después en París. Hizo su vida acá prácticamente como un parisino. Entonces también está esa figura, no solamente del desgarro, sino que también está la figura del exilio eterno. Y en el mundo actual en el cual estamos llenos de cambios de países y el fenómeno de inmigración ha crecido, es un punto a reflexionar el exilio, aunque ya no exilio hoy por hoy
político en sentido estricto, sino que más bien puede ser un exilio económico, no sé. No, tendría que pensar más la respuesta. Ahora, si hay alguien que quiera opinar también. Algo que permiso, me tomo Sí, la por supuesto. palabra. Es que, claro, efectivamente es una pregunta, bueno, súper interesante en verdad, porque da para establecer muchos caminos, ¿no? Muchas posibles respuestas u otras preguntas también. Si le quité el puesto a alguien, me dicen nomás, yo me callo, ¿ah? Pido disculpas por eso. Una cosa que me surge en relación a lo que dice Miguel es que hay varias situaciones en relación a esto y un poco lo que dice Nalo también, como el desgarro. Esto como me surge, por ejemplo, la pregunta si claro, probablemente hay muchos desgarros que hemos vivido, ¿no? Como pueblos. Y los distintos pueblos tienen además sus propios desgarros. Quizás una de las funciones que tienen tenemos los intelectuales, los artistas, quizás es develar un poco, darle un poco de luz a esas situaciones, ¿cachai? Mira, hay tres palabras que me vinieron a la mente, de hecho las anoté con la pregunta de Miguel, que son la relación que hay, por ejemplo, entre el desgarro y la resistencia también. Me acuerdo, por ejemplo, de Huenún, de Jaime Luis Huenún, el poeta mapuche, que él, en un poemario, que no recuerdo ahora si el nombre del poemario, pero él ocupa el español antiguo, ¿sí? Y a propósito, y él lo dice en un momento, o sea, esto lo hace él, porque es el idioma del que fue el opresor y el que fue el conquistador, entonces una forma es muy loco esto, porque hay una cuestión así como media mágica, así como media, lo que hablábamos con la Teria al principio, como de posesión, ¿cachai? Como, bueno, yo me puedo tomar, si tú te tomaste muchas cosas mías, te tomaste mi tierra, te tomaste mi lengua, me quitaste, yo me puedo tomar algo tuyo también, ¿no? Entonces como, hay una cosa ahí muy loca, y el tema de las identidades ahí es algo que entra en juego, ¿no? Porque también recuerdo, por ejemplo, a Leonel Lielaf y a una poeta mapuche que hablan de la importancia finalmente de cómo la poesía en un momento es la resistencia también. Y de ahí, y juega un rol importante con la identidad. O sea, y ellos en un momento dicen, por ejemplo, nosotros somos poetas mapuche, no somos poetas, y decimos somos poetas porque en el fondo no entendemos la poesía como la entienden ustedes. Para nosotros no es lo mismo. Entonces, o la oralitura, o como ellos lo quieren llamar también. Entonces, es como, ahí hay algo importante que tiene que ver con la resistencia, ¿no? Y resistencia en qué término, en el sentido también de que ellos dicen, bueno, ustedes son los que nos avasallan, entonces nosotros estamos resistiendo eso, ¿cachai? Por eso que no somos lo mismo que ustedes. Entonces, ahí, en ese camino, ahí sí cobran una relevancia ciertos términos, ¿cachai? Sí cobran cierta relevancia porque en el fondo hay una situación de decir, no queremos que nos avasalle no sé, el capitalismo, la posmodernidad, por dar un ejemplo, ¿me cachai? Entonces, claro, hay situaciones que tienen que ver con el rescate como de identidades también en todo esto, que se cruzan con estos desgarros. Eso. Muchas gracias, Mauro, por tus pensamientos. Realmente a mí también me rondan algunas cosas que podemos seguir conversando después para darle también paso a Ingrid Córdoba, amiga poeta, que quiere también decir algo, ¿no? Está la Ingrid para que se ponga en la camarita. Ya me puse. Ahí está. Bueno, primero que todo, felicitarlos por esta excelente exposición de poemas y las ponencias. Me parece muy importante poder rescatar la obra poética como una fuente epistemológica también, tanto en su dimensión artística, pero también como una fuente epistemológica. Bueno, y para ser breve y refiriéndome en concreto a esta tensión judío-alemana, ya, yo creo que este paradigma, esta tensión que se forma allí, cruza muchísimos otros momentos históricos y obviamente muchos territorios, tanto físicos, digamos, como culturales.
porque ahí se está hablando en el fondo de una confrontación de dos sistemas, ¿no? De dos sistemas que configuran el mundo desde plataformas bien distintas, ¿no? Sistemas donde la configuración del mundo, por un lado, tiene que ver con el predominio, la búsqueda de una superioridad del conocimiento y una superioridad moral, ¿no es cierto? Esta idea de nosotros somos los meros meros, como dicen en México, y una configuración de mundo que responde a otras lógicas. Y yo veo que eso se está viviendo hoy día en todas partes del orbe, también en Chile, también en Latinoamérica, ¿no es cierto? Donde se confrontan estas dos miradas de mundo que parten de principios muy distintos, que parten, ¿no es cierto?, de esta forma de creer que hay una sola manera de ver el mundo, que debe ser impuesta al resto. Esta tensión que finalmente visibiliza al sector que tiene el poder de las armas, el poder económico, el poder cultural, ¿no es cierto?, por sobre estos otros sectores, estas otras culturas, estas otras formas de vida, ¿ya?, que se consideran inferiores y por lo tanto sujetas a dominación y a exterminio, por cierto. Entonces me parece que esa tensión es muy actual, adoptando distintos rostros, pero no está ausente, por ejemplo, de nuestro continente latinoamericano. Eso quería señalar. Y bueno, reiterar mis felicitaciones a cada uno de los participantes. Yo me quedé calladita y para aprender. Creo que es el momento también de poder escuchar. Eso nos hace mucha falta. Exactamente. Muy sabias las palabras de Ingrid. Muchas gracias, Ingrid. Vicente, ¿tiene la manito levantada? Sí. Ya. Es que me he desconectado y conectado. Primero quería saber, me perdí una parte importante a propósito de la pregunta que se lanzó, que me parece como partió respondiendo una pregunta gigante, pero me perdí la parte que me interesaba y quería saber si ya habían pasado por Vallejo, o sea, no sé si hablaron de... No. Ya, porque a propósito de esa pregunta, y pensaba que como que para entrar un poco a esa pregunta desde aquí, creo que hay que como pasar por Vallejo. Creo como que Vallejo podría ser el puente a través de la poesía, como de Celan al conflicto latinoamericano. Creo que exacto. Por ahí lo hemos conversado algunas veces con Naslo, como esta hermandad como de espiritual que hay como entre Vallejo y Celan, y que también se nota un poco creo yo, en la forma de la escritura como quebrada. En fin, ahí están todos los apelativos, y como para no repetir un poco ideas que también ya han sido dichas, pero quería hacer como ese puente, me interesaba mucho eso, porque eso hace, y una de las cosas que a mí me genera Celan es como querer abrazarlo por ahí. No conozco los nombres, no tengo los nombres de todos, la cantora argentina habló de abrazarse, y creo que en ese sentido Celan despierta eso, como un querer abrazar, a pesar de la oscuridad que puede haber, o de que nos sitúa en la muerte, cosas que son un poco tabú para nuestra sociedad, y sobre todo en este contexto como que se agradece que con toda la profundidad de Celan y todo eso, se logren estas instancias a través de un video notable que hicieron, y de la motivación, y de escuchar también a los acentos de los compañeros de otros países, porque se agradece, porque, pucha, no sé, como que no es tan sencillo tomarle el peso a las palabras de Celan y leerlo, y como que no es fácil entender quizás esas sensibilidades que tienen un montón de lecturas muy profundas desde distintas aristas de análisis. No sé, y quería como conectar esa situación con un agradecimiento profundo a ustedes, a escucharlos y a la invitación que hace memoria
bastante bien de este poeta que, no sé, para mí es como muy querido, es como una cosa muy, muy íntima, una relación muy íntima, y sin embargo se puede lograr esto. Gracias, chiquillos. Eso. ¿Puedo? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Gracias a ti, Vicente. Y cuando se cayó mi audio y se cayó mi conexión de Zoom, se quedó algo pendiente. Agradecer a Mauricio y a Teresa Aeroportus por el magnífico video, de verdad extraordinario y de una calidad, de una sensibilidad artística excepcional. Eso, quedó pendiente cuando se perdió mi sesión. Eso, muchas gracias a los dos. Gracias. Bueno, puro agradecimiento acá, agradecimientos van y vienen. Bueno, yo creo que con esto ya podemos dar por finalizada esta jornada de amor, porque no, vamos. Solamente decir que Miguel Candia dice en el chat, y con esto ya cerramos, totalmente de acuerdo con Vicente, debe ser, Vallejo, sin ir más lejos, Gabriela Mistral, la cuestión racial ha sido asunto que tensa y quita el sueño a los pensadores de nuestra América, desde Nicolás Palacio, José Vasconcelos, Mariátegui, Eduardo Bello, etc. Así es que eso, muchas gracias Vicente, Ingrid, Mauro, Nan, Jan, Caro, y todos quienes estuvimos presentes, muchas gracias y estamos haciendo otras cosas más bonitas siempre. Cami también, la Cami fue muy importante en nuestro video de la oscuridad, está ahí saludado también. Así es que muchas gracias, que estén muy bien y no sé ni siquiera cómo desconectar esto, pero vamos a finalizarlo. Gracias. Entonces quedémonos para siempre. Quedémonos para siempre. Apoyo la moción. Sí, apoyo lo que dijo no sé quién, pero apoyo. Nos quedamos, loco, nos quedamos. ¿Qué? Un abrazo a todos, un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. De vuelta, hace otra, Sara. Ya, chao. Muchas gracias.